En segundo libro de Crónicas, capítulo 14, para meditar en la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 14 es un capítulo que tiene 15 versículos. Segunda de Crónicas 14. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Acera. Además ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asa le dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios como lo hemos buscado. Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos, y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Meraza. Asa le salió al encuentro en el valle de Zafata y lo tomó posiciones cerca de Maresa. Allá Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos luchaban contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín, luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. Qué interesante cuando estudiamos la vida de los reyes de Israel. Asa es un rey que se distingue entre el pueblo de Israel, entre la historia del pueblo, así como David. Asa, aunque empezó a reinar a los 8 años, de que era un niño, lo constituyeron rey. Fue un hombre que llegó a ser muy temeroso de Dios. Pero no solamente llegó a ser un hombre muy temeroso de Dios, y de acuerdo a lo que leímos, que ya leyeron ustedes conmigo, él tiene una fuerte relación de intimidad con Dios. Yo siempre he pensado que los que batallan para orar, los que batallan con esa área de aprender a tener un tiempo con Dios, una intimidad con Dios, deben hacer en el corazón de venir al culto de oración. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí también tenemos una rutina de vida, también tenemos un trabajo, también tenemos problemas, también tenemos luchas, también somos atacados, también vienen estorbos, pero aquí estamos. Mientras que no haya la iniciativa de buscar a Dios en oración, el enemigo va tomando terreno. Cuando vemos la vida de Asa, es un hombre que no solamente era un intercesor, era un hombre de oración, pero era un hombre que cuando empezó a tomar el reinado,
después de que murió el rey Abías, él empieza a poner un orden en el gobierno, un orden entre el pueblo, y acuérdense que era el pueblo de Dios. ¿Qué es el orden que él empieza a poner? Empieza por quitar todo aquello que desagradaba al Señor. ¿Qué había en las ciudades? Idolatría. Había idolatría. Y un rey temeroso de Dios, que quiere que las cosas vayan bien, que durante el tiempo que él había empezado a reinar, el pueblo por 10 años había estado en paz. Acuérdense que Israel hasta el día de hoy tiene vecinos enemigos. Al norte, al sur, al este tienen los enemigos ahí. Pues no ha sido de ahora, siempre ha sido así. Entonces, con mayor razón, dice que él empieza a destrozar los altares, los santuarios paganos y las piedras sagradas, y derribó específicamente una imagen que era la imagen de Acera, una diosa. Esto no debía de estar en el pueblo de Dios, porque el Señor había dicho en los mandamientos que no se levantará una imagen ni hará ninguna semejanza de nada creado en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Que Dios aborrece la idolatría. Sin embargo, en el pueblo había entrado la idolatría, y la idolatría venía de los pueblos de afuera, los paganos, los inmundos. De allá se fue infiltrando. Pero ¿por qué este rey pudo detectar lo que el rey anterior no detectó? ¿Por qué Abías no había detectado eso? Porque el rey Abías no era un hombre de oración, pero Asa sí. Asa veía dónde se estaba levantando un conflicto espiritual. Porque un hombre y una mujer de oración podemos detectar dónde se está levantando un problema espiritual, dónde se va a ejecutar una guerra espiritual. Cuando somos gente de Dios, somos gente de paz. Pero también, al mismo tiempo, en el mundo espiritual, cuando somos gente de Dios, somos gente de oración y somos gente de guerra espiritual. Y dice la Biblia que él empezó a poner orden, limpiando las ciudades de toda idolatría, destruyendo todo lo que ve en el pueblo, todo santuario pagano. Pero cuando él empieza a poner este orden, le pasa lo mismo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Cuando él empieza a poner orden en el gobierno, en las ciudades de Israel, se empieza a levantar un enemigo. Está el mundo espiritual que se está manifestando. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta ser descubierto. Cuando empieza a poner orden, obviamente que los enemigos se empiezan a levantar por otro lado. Y yo me ponía a recordar un jueguito que me gusta en los lugares esos de los niños, el Chuck E. Cheese y otros, que tienen como una rana, un sapo, no sé qué es, que sale y tú le das así y lo metes. Me encanta ese mono, porque me gusta darle, me gusta ganarle. Así me imaginaba yo a Asa. Él estaba derribando altares. Había gente que se sometió a su autoridad, decía lo mismo. Pero por otro lado, otro enemigo se estaba levantando. Y era un enemigo muy fuerte. Cuando vemos los números aquí, es para pensar que no tenían nada para ganar una guerra. Es para pensar que dice que cuando se levanta Acera, el Cusita, el 9, marchó contra ellos con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Era muchísima gente. Pero en el 11 dice que Asa invocó al Señor, su Dios, y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil. ¿Y a quién? ¿Y qué nos dice eso? Al débil y al poderoso. ¿Quién sería el débil ahí? ¿El pueblo de Israel o los cusitas? ¿El pueblo guerrero, el pueblo pagano? ¿Quién sería el débil? ¿El que tenía un ejército muy pequeño? ¿Quién sería el débil? ¿O el que tiene un ejército muy grande pero que no está, el Dios no está de su lado?
¿quién sería? ¿Por qué Asa hace esa oración? ¿Por qué hace ese tipo de oración? Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra nosotros. Así dice. Que ningún mortal se alce contra nosotros. No dice, dice contra ti. Algo que a nosotros, iglesia, se nos olvida. Que cuando algo se está levantando contra un hijo de Dios, contra un fiel al Señor, no es contra ti ni contra mí, es contra el Dios que nos respalda, es contra el Dios que nos guía. Pero al enemigo le gusta camuflajearse. Lo que pasa es que el diablo no conocía la autoridad espiritual que había en Asa. El diablo no pensaba que este hombre tan fuerte en la oración iba a hacerles frente. Y dice la Biblia claramente que él sale y va a hacerles frente. Él no espera que el enemigo venga a perturbarlos. Él no espera que el enemigo llegue y tenga sus avances. No. Porque sabía de guerra espiritual, sabía lo que iba a hacer en una batalla campal como esta. Sabía quién era el poderoso que iba delante de ellos. Por eso él dice, no permitas que ningún mortal se alce contra ti. Porque esta guerra no es mía, es tuya. Somos tu pueblo. Y claramente el 12 dice ahí, el Señor derrotó a los cusitas. No fue Asa, no fue su ejército, fue el Señor. Cuando estos lucharon contra Asa y Judá, los cusitas que hicieron huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron. Escuche bien eso. Muchas veces tú y yo hemos entrado en guerra espiritual, pero no la terminamos. No la terminamos. Una cosa es que Dios pelee por ti y otra cosa es que tú dejes las cosas a medias y ten cuidado con eso. Porque el enemigo te está viendo. Porque él conoce tu debilidad. Él no puede conocer tus victorias porque Dios las esconde. Porque dice la palabra que Él los guarda en el hueco de su mano y de ahí nadie nos va a arrebatar. Porque Él no conoce un plan divino, pero sí conoce tu debilidad. Y por ahí te tiende trampa una y otra vez. Por eso la importancia de ser intercesores o gente de oración con verdaderas convicciones espirituales, no con necesidades, una lista de necesidades para venir a ponerlas aquí, no, con convicciones espirituales que levantan el ambiente. La atmósfera se perfecciona para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia del Padre y nosotros tener victorias completas. Victorias completas. Esto de la oración, lo he dicho muchas veces, no se trata de un cumplimiento. Se trata de que tú llegas aquí y tú sabes a qué Dios le estás orando. Tú llegas aquí y tú sabes y le dices, Señor, esto es tuyo. Esto no me saca más lágrimas. Esto no me trae más vergüenza. La batalla es tuya. Tú ya la ganaste en la cruz del Calvario. Yo solamente declaro victoria en tu nombre. Porque ningún mortal peleará contra ti. Cuando nosotros podemos entender esto, hermanos, vemos que ellos, los cusitas, el Señor mismo los hace huir. Y ahora, ¿qué hacen ellos? Agarra fuerza el ejército. El Señor está peleando por nosotros. Ahora vamos detrás de ellos. Dice, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército, el Señor y Querigma, el Señor y yo los aniquilamos y además tomamos el botín. Muchos creyentes
siguen teniendo ídolos en el corazón y nunca llegan a tomar el botín. Porque para tomar el botín tenemos que pasar los procesos, pero con el Señor al frente, echando fuera todo ídolo que se guarda en el corazón. Hay muchos ídolos, no son las imágenes esas que la gente católica tiene. Hay ídolos en el corazón. Hay padres que tienen a sus hijos como ídolos y hacen lo que el hijo dice. Aquí en Querigma. Hay mujeres que tienen al marido como ídolo y no obedecen a Dios y no están fuertes para la guerra espiritual y no interceden con victorias porque tienen al marido como un ídolo. No estoy hablando de cabeza, estoy hablando de ídolos. Y hay hombres que no pueden ver su propósito cumplido, no pueden ver desarrollando su ministerio porque tienen de ídolo el trabajo. Otros porque empezaron a conocer un poquito lo que es la buena economía, se hacen un ídolo de la economía, de lo que Dios les permite obtener. Y todos esos ídolos están estorbando una verdadera intimidad con el Señor y una verdadera limpieza del corazón. Cuando hay tanta necesidad de orar para declarar la guerra al enemigo, todos los días hay tanta necesidad. El enemigo se ha levantado en Houston por todos lados. Dice que ellos se van, pero Asa no se conforma que aunque recibió en el botín. No. ¿Qué sucede? Que Asa descubre algo muy interesante. Que en su propia familia, en su propia casa, hay alguien que tiene ídolos. Dice el capítulo 15, sígame con su vista. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Ahí está la voz profética, diga conmigo voz profética. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Eso es lo primero. Lo segundo, que es, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. ¿Por qué les profetizó Azarías de esta forma? Porque ella una vez había levantado los ídolos. El Señor usó a Asa para derribar todos los ídolos. Ya no estaban físicamente, pero tenían que tener mucho cuidado con su corazón. Si ustedes lo buscan, Él se acercará a ustedes y lo encontrarán. Pero si ustedes lo abandonan, siempre se abandonan Dios por otra cosa. Todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo. Se constituye en un ídolo en nuestra vida. Todo aquello que toma para nosotros el lugar de importancia, eso viene siendo un ídolo. Dice, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción. Los idólatras se embelezan y dejan de oír la voz de Dios. El que levanta un ídolo se empecina, se revela y deja de escuchar la voz de Dios. Puede estar orando, pero no va a escuchar la voz de Dios. Puede venir a los cultos, pero no recibe dirección del Espíritu Santo. Puede llegar al culto de oración, pero la palabra no le entra en su espíritu. Le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso dice, porque Israel mucho tiempo estuvo sin Dios y tampoco la instrucción les llegaba, pues no había sacerdote que les enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor,
Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. No importó al Señor el tiempo que pasó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que promete y sus promesas son fieles. Y Él había dicho a su pueblo que los amaba y que siempre que levantaran oración, Él escucharía desde el cielo y abriría los cielos de bendición para ellos. ¿Y qué sucede? Que hay una pauta muy interesante aquí. Según el profeta le está hablando a ellos. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas con otras, pero Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes, ahí hace un cambio, había una exhortación profética, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. ¿Cuántos prefieren depender del ídolo que esperar la recompensa del Señor? ¿Cuántos se gastan tiempo en eso en lugar de esperar en Cristo? Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Aparte de que había altares paganos por todos lados, el altar del Señor estaba derribado. Y Él empieza a poner otro tipo de orden ahora en lo espiritual en el templo y empieza a levantar el altar. De allí, dice la palabra en el 10, de 9, después convocó a los habitantes de Judá y Benjamín, como también a los de Efraín y Manasés y Simeón, las tribus más grandes de Israel, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa, a ver que el Señor su Dios estaba con él. ¿Tú te has puesto a pensar cuánta gente te busca para que ores por ella? ¿Cuánta gente ve que Dios está contigo? Que hay convicción en tu fe y en tus palabras, en tu oración. ¿Cuánta gente tú tienes eso para hablarle, hermana, véngase, la noche la doy ya? Yo sé que usted está padeciendo algo, véngase, yo voy a orar por usted, la iglesia vamos a orar por ustedes, véngase, no se quede en casa, paso por usted. O el varón le habla a otro hermano, hermano, tengo 2 viernes que no te veo, vente esta noche porque Dios nos va a hablar a ti y a mí. Esa es convicción de uno que levanta oración al Señor y que está en comunión con Él. No solamente piensa en Él, en llegar, sino piensa en aquellos que tienen necesidad, piensa en el pueblo de Dios, piensa en la congregación. Y esto lo que hace, porque veían que Asa estaba con el Señor y el Señor estaba con él, se empezaron a unir las otras tribus. Dice que se reunieron en Jerusalén el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes. Trajeron una ofrenda, pero ofrenda. Hicieron de miles de ovejas, todo el botín que habían tomado, todo lo entregaron al Señor. ¡Wow! Yo me quedé pensando, hacía mucho tiempo que había pasado estos relatos bíblicos y hacía tiempo que no veía de los reyes. Pero yo me acordé después de cuando hace tiempo estudié esto, de que esta gente no se quedó con nada del botín. Todo lo que conquistaron, todo se lo entregaron al Señor. No hubo problema, fue de común acuerdo. Y ahí venía una victoria más grande todavía. Porque ahí estaban demostrando que las propiedades o las cosas terrenales o materiales no llenaban su corazón de idolatría, sino que entendían que todo había venido del Señor y todo era para Él. Entonces dice que después, el 12, hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón, con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y mire lo que decía: al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigaría con la muerte
fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Todo iba de maravilla, pero Asa, con ese corazón buscando a Dios, podía detectar, podía oler, tenía la percepción, tenía el discernimiento de espíritus, y se da cuenta que alguien de su casa, su abuela Maca. Además, dice el 16, el rey Asa destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Asa no le importó que fuera alguien de su casa. Yo creo que la abuela la tenía bien escondida para que él no se hubiera dado cuenta antes. Y destronó a su abuela de la corona real. Lo siento mucho, abuelita, pero el Dios al que yo sirvo aborrece la idolatría. Y fue él mismo la quemó, la deshizo, y era responsabilidad de los otros, de las otras tribus, hacer lo mismo. Dice que aunque él no se fue por todo Israel, pero ya se dio una palabra para todo Israel, que solamente el que buscara al Señor, el Señor le encontraría. Ya no había eso de que, bueno, yo sé que a ver si el Señor se acuerda de mí, o a ver si oran por mí. No, tenía que ser personal. Dice que todos hicieron un trato con el Señor, un pacto de buscarle con un corazón sincero. Hasta que no comprendamos, iglesia, la importancia de lo que se mueve en el mundo espiritual y de escuchar la voz profética. Dice, la misma palabra habla que esta es la profecía más segura. La palabra de Dios es la profecía más segura. Y ahí, para lo que necesite, ahí hay palabra profética. Hasta que nosotros podamos ver esto, pero no solamente conocerlo, sino practicarlo, podemos detectar que la guerra espiritual no ha terminado. Pero lo más importante, la guerra siempre nos está entrenando hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero ¿qué es lo más importante de eso? Es que Dios nos permite descubrir cuando nosotros empezamos a idolatrar algo. Y claramente, y varias veces lo dice aquí, que no había paz cuando hubo ídolos. La paz vino por 35 años cuando Asa se mantuvo firme y no permitió los ídolos de su pueblo. No va a haber paz. Nosotros humanamente hacemos concesiones, hacemos arreglos con las personas, pero no confrontamos el problema. Preferimos así y creemos que la paz humana es igual que la paz divina, y no es lo mismo, porque ese supuesto arreglo que nosotros tenemos para que no se ofenda mi hermana porque le digo que porque tiene esa figura ahí, o para que no se ofenda mi papá, o no se ofenda fulano, o yo guardar cosas que no están bien delante del Señor. Queremos hacer concesiones, pero Dios no es un Dios de concesiones. Dios es un Dios de pactos. Y el enemigo utiliza todo aquello que nosotros tenemos en desorden, como estaba el país, para venir contra nosotros fuertemente. Había un desorden en el país, y ese desorden era la idolatría. El Señor no era el primero para ellos.
Y hasta que Asa pone ese orden, el diablo se levanta, el enemigo se levanta, pero dice que el Señor pelea por ellos. ¿En qué cosas, iglesia, usted y yo tendremos que poner orden en nuestra vida y sacar esos altares que a veces están en el corazón? Esos ídolos que nos quitan la paz, que nos detienen para no llegar a la casa de Dios, que nos detienen para no servir con libertad, que nos detienen para no recibir la palabra como debe ser recibida. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones lleguen íntegras delante del Señor? Buscarle. El pasaje bíblico rema de la iglesia es: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esta palabra profética dice lo mismo: busquen al Señor y el Señor los escuchará. Nosotros estamos aquí porque creemos, no solamente que este es un culto de oración, creemos que Dios nos escucha, pero el Señor siempre quiere traer una limpieza espiritual. Yo les quiero invitar esta noche que antes que pongan cualquier petición, usted venga al altar y traiga lo que usted recibe del Espíritu Santo, que en usted se ha constituido un ídolo. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hemos hecho en nuestro corazón? Eso que nos ata, porque los ídolos atan, los ídolos enferman y los ídolos perturban la mente, hasta que la gente ya no sabe qué. Una persona esta semana, habrá mucha gente nueva haciéndome preguntas, y me decía, bueno, es que yo tengo guardado esto, y le dije, bueno, entonces ahí está tu respuesta. Me preguntabas por qué tienen tanto dolor de cabeza, por qué les pasa esto, es porque tienen idolatría. Tú misma tienes la respuesta. Eso que tenías escondido, eso es lo que está provocando. Atrás de todo ídolo está un espíritu inmundo, un espíritu maligno, porque Satanás se viste como ángel de luz también. Entonces, muchas cosas, usted podrá prosperar en muchas cosas, pero su corazón no prospera en Dios, porque no hay sinceridad, porque no hay honestidad. Hay algo que perturba. Todo eso que le quita el lugar que le corresponde al Señor es idolatría. El celular se ha constituido un ídolo para mucha gente. Hasta muchachos han matado a sus padres por el celular porque se lo quitaron. El ídolo viene a destruir, viene a perturbar la paz, viene a enfermar. Matrimonios se han desbaratado por un celular, por algo que se vio ahí. ¿Cuánta cosa el enemigo utiliza hoy como un ídolo para que nosotros distraigamos nuestra mirada del Señor y lo pongamos sobre eso? ¿Cuánta cosa? Y caemos en un engaño muy grande cuando pensamos, no, yo tengo todo, no necesito de Dios. Si escucho al Señor bien, si no, pues yo sé que en su misericordia Él algún día responderá. No juegue con eso, porque a lo mejor ese día nunca va a llegar. Va a venir Cristo primero y usted siguió con el ídolo. No, el tiempo de hacer cambios es ahora y ya, porque el Señor se quiere glorificar en nuestras vidas. El Señor se quiere glorificar en la iglesia. El Señor se quiere glorificar en su matrimonio. El Señor se quiere glorificar en nuestros hijos, nuestra descendencia.